Conde de Montecristo. Al comer de la fruta prohibida, nació el pecado, y por el pecado nació la muerte, por lo que fue sacado del huerto del Edén y destituido de la gloria de Dios. Por esta caída de Adán, toda su descendencia nace con un corazón que tiende al mal y termina con la muerte. Pero, por la gracia de Dios Padre, hoy somos justificados, limpios, puros y sin culpa delante de Él, por el sacrificio que hizo su unigénito Hijo Jesús, de derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario, para limpiarnos de todo pecado, convirtiéndose así en nuestro Redentor y Salvador. Como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amigo que me escucha, ¿quieres aceptar a ese Cristo Redentor? Ahí donde te encuentras, repite esta oración conmigo. Amado Jesús, en este momento te entrego mi corazón. Perdona mis pecados y haz de mí una nueva criatura. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Resucitaste de los muertos y hoy estás a la diestra de Dios Padre. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración, te felicito, porque has tomado la decisión más importante que cualquier humano pueda tomar. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y que tengan una feliz semana. Como siempre, hermanos Reyes, te doy las gracias por siempre decir sí a participar y a compartir las palabras del Santísimo. Y te deseamos el mejor de los domingos. Muchas gracias. Amén, amén. Gracias. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo, en Realidades. Y el programa de hoy es dedicado a Adelante. ¿A quién? a Martin Luther King. Ok. No podíamos dejar de mencionar a Martin Luther King. Ok. Es algo que voy a compartir con ustedes. Ese gran padre. De la convivencia pacífica. También, sí, lo hizo. Y también a Nelson Mandela. Y a mí también me gustaría que, aunque sea muy poquito, podamos incluir al señor Gandhi. Claro. Son tres padres de la patria. Uno en Asia, el señor Gandhi. En América, para todos los americanos, el rey Martin Luther, el rey, y Nelson Mandela para su continente africano. Y un poquito de ese gran discurso que hizo en Washington Martin Luther King, al cual tituló Yo tengo un sueño. I am proud to join you today for what will go down as the greatest demonstration for freedom in our nation's history. Doizuna Hokushat. 100 years ago, a great American, whose symbolic shadow we all stand in, signed the Emancipation. Es en inglés, voy a tratar de buscar la versión en español. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo en Realidades. Y voy a compartir con nuestra gente y las personas que van a participar hoy, esa gran especialista en desarrollo de los infantes en sus primeras etapas. El doctor Israel Avilés va a hablar del cáncer.
Conlon, ese gran gastroenterólogo, y como siempre vamos a tener a nuestra doctora Diva Puerta. También vamos a tener a ese gran jurista, al doctor Barreto, al doctor Gaspari también, ese gran especialista de los pies. Estamos en espera de la llamada de esa gran especialista, Ariadne Abrile. ¿Sabes? Mientras esperamos esa gran especialista en materia de desarrollo de nuestra infancia, ¿sabes? La Universidad de Harvard. ¿Tú sabes en qué año se fundó, José Antonio? 1636. Tremendo. Precisamente a pocos años, en un sentido, del descubrimiento de América. No, fueron sí, a pocos años, bueno. 1636. 1636. 100 años. Ok, entonces, 100 años. entonces, y Yale University, 1701. Para que la gente escuche los años de esas universidades, la más vieja en los Estados Unidos, Harvard University, 1636. Yale University, 1701. Princeton University, 1746. Columbia University, 1754. La Universidad de Pensilvania, 1740. Brown, la Universidad de Brown, 1764. Dartmouth College, 1769. Cornell, la Universidad de Cornell, 1865. La Universidad de Chicago, 1890. Stanford University, 1885. Oye eso. El Instituto de Tecnológico Massachusetts, 1861. La Universidad de Johns Hopkins, 1876. Y vamos a continuar. Ya tenemos en línea a Ariadne Abrile. Ariadne, buenos días. Hola, buenos días, Fausto. ¿Cómo tú estás? Estoy muy bien, muy contenta de tener la oportunidad de compartir con la audiencia. La humanidad de antemano te da las gracias por haber escogido ese mundo y ese camino tan bonito. Y no simplemente eso, puedes dirigir a nuestros padres mientras los niños crecen. Has ido a la escuela para compartir con los padres qué tienen que observar en sus hijos mientras crecen. ¿Cómo tú estás? Estoy muy bien, muy complacida, porque ver que tienes plataformas de este tipo para orientar a las familias y para poder darle una idea clara de lo que está pasando y que tenga información específica y basada en evidencias. Ariadne, ¿y para qué vivo? ¿Para qué estar vivo? Si no es para dejar este mundo mucho mejor a través de profesionales como tú. Me gustaría que tú misma te introducieses a nuestra gente que actualmente está en sintonía con el programa. ¿Quién Sí. eres? Muchas gracias. Mi nombre es Ariadne Abril Sabiñón. Soy educadora y analista de la conducta. Resido en la ciudad de New York y tengo más de 20 años de experiencia educando a niños, adolescentes y adultos con diferentes habilidades de aprendizaje y de diferentes edades. Actualmente yo laboro para el programa de intervención temprana. Trabajo con familias de niños que reciben este servicio en la ciudad de New York. Me alegro.
Ariadne, esto es una pregunta dirigida a ti para que guíes a los padres. ¿Qué llamamos comportamientos normal? No me gusta utilizar esa palabra. Mientras el niño va creciendo, ¿cuáles son esos comportamientos que dicen a los padres que el niño va por un buen camino y viceversa? ¿Cuáles son esos comportamientos que dicen a los padres, aquellos que observan, ¿ok? Porque hay padres que no tienen la menor idea de los comportamientos de los niños. Sí, yo te puedo decir, mira, a medida que los niños se van desarrollando, existen los que son hitos o indicadores del desarrollo. Estas son destrezas que estos van presentando a medida que van creciendo. En cada etapa tiene unas características específicas. Por solo señalar algunas, porque son muchísimas, te voy a decir, por ejemplo, un niño a los 12 meses ya tiene que poder haber señalado, o sea, puede señalar con un dedito, puede responder a su nombre, demuestra interés por interacciones sociales, sigue juguetes, sonríe, ¿no? Puede decir palabras funcionales entre los 12 y 18 meses, ya un niño está diciendo algunas palabritas y repitiendo acciones. Por ejemplo, ya de entre 2 y 3 años, el juego simbólico puede jugar, se interesa por jugar, incluso por buscar otros niños para jugar con ese. Y también el contacto social, busca la aprobación de un adulto para compartir juguetes con ese y con otro, ¿verdad? Pero un niño con una discapacidad pues no puede señalar, no responde a su nombre, prefiere jugar solo, no imita acciones y no muestra ningún interés. A veces hay conductas también que son, por ejemplo, la hipersensibilidad a estímulos externos, ¿verdad? A ruidos, a sonidos, a luces, y conductas repetitivas que pudieran también no ser parte del desarrollo que llamamos, entre comillas, normal de un niño de esa edad. Una preguntita en relación, tú has trabajado con niños autistas. ¿Qué es un niño autista y cómo un padre puede ver indicios en ese campo? Sí, mira, el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo, ¿verdad? Está presente desde la primera infancia y afecta aspectos específicos en el desarrollo de los niños, como son la comunicación, ¿verdad? También la socialización, el juego y el procesamiento sensorial, o sea, cómo estos niños perciben los estímulos del exterior y cómo esos los demuestran también. Se manifiestan en varias formas, o sea, un niño con autismo, el autismo es un espectro, o sea, que se puede manifestar en diferentes formas. Un niño con autismo puede tener características muy severas, pero otros pueden ser muy moderadas o leves. ¿Entiendes? Entonces, un padre debe ir observando, conocer primero cuáles son esas características. O sea, la información es muy importante. Cuando ustedes no ven que eso, por ejemplo, lo que le mencioné anteriormente, los hitos del desarrollo, esas características no se están manifestando y ven que hay un retraso en el lenguaje, hay conductas repetitivas, no hay interacción social y existen todo esto junto, entonces ya tienen que ir buscando ayuda. Entonces, ¿podría mencionar algunas maneras de uno conocer cómo el niño manifiesta que es autista? ¿Y qué es un niño autista, Ariadne? ¿Qué es? Un niño autista es un niño, bueno, lo que pasa es que para yo decirte, un niño autista es un niño autista, o sea, no todos los niños autistas demuestran las mismas necesidades ni las mismas características. Okay. O sea, es por eso que es tan difícil decirte, o sea, yo sí Perfecto. te puedo decir en general, por ejemplo, conductas repetitivas puede ser, pero no todos los niños con autismo. Tú vas a ver las mismas conductas, pudiera ser. Okay. Ahora, algo que es muy común es, por ejemplo, lo que llamamos las estereotipias, por ejemplo, el balanceo, el aleteo de las manos. Algunos manifiestan, entiende que es repetición, pero muy común es la falta de contacto visual. Por ejemplo, cuando son muy pequeñitos no responden al nombre antes de los 3 años. Y el lenguaje también se manifiesta. La socialización, por ejemplo, muchos niños, la mayoría,
no, o sea, juegan solos, no se interesan por esa interacción social con otros niños. Y tienen un juego repetitivo de algunos que alinean juguetes, como te digo, pero hay otros que no tienen esas características porque el nivel de apoyo que necesitan es muy leve o moderado, pero hay otros que sí. O sea, por eso no te puedo decir todos los niños. Tranquilo. Por eso es que a veces yo recomiendo y siempre doy una idea que todo aquel que quiera ser padre tiene que someterse a un seminario. Todo para que aprendan uno de los campos a impartir a estas parejas que quieren ser padres este mundo cuando el niño viene. ¿Qué hay que observar? ¿Qué hay que observar? Claro que sí. Yo te puedo decir que, por ejemplo, algo que yo recomendaría a las familias es, si usted ve que hay algunas conductas que no son las esperadas, o a veces simplemente nos dicen, no, eso está bien, o nos hacemos de la vista gorda, como decimos, pero muchas veces llevamos al niño a un centro de cuidado, un daycare, el maestro te dice, mira, veo eso, o algún familiar. Pues si algún familiar le activa esta red flag, como le llamamos, no se quede callado, vaya, busque la ayuda, hable con su pediatra, dígale, yo estoy notando esto, lo primero que tenemos que hacer es anotar, vamos a tomar nota de las cosas que vemos que nos preocupan, hablen con su pediatra para que le hagan una evaluación del desarrollo de su niño. Para un niño, por ejemplo, recibir servicios en la ciudad de New York de intervención temprana, que es un servicio disponible para niños desde que nacen hasta los 3 años, ¿verdad? Que han tenido alguna riesgo o que tienen un diagnóstico. No necesariamente los niños que reciben intervención temprana necesitan un diagnóstico. O sea, los padres pueden pedir esa ayuda si ellos tienen esa duda. Pueden llamar al 311, por ejemplo, es decir, necesito información sobre intervención temprana porque quisiera evaluar a mi niño. En el 311 los padres pueden llamar para pedir información sobre el Departamento de Salud, específicamente intervención temprana. También existen acceso directo. Hay acceso directo al programa de intervención temprana en español. Pueden pedirlo. Por ejemplo, aquí tengo un número de teléfono 212-436-0900. También, si van a internet, ponen intervención temprana, Departamento de Salud, New York City, y ahí van a aparecer un website con toda la información que usted necesita. Ariani, ¿un niño autista es lo mismo o es relacionado a un niño con un síndrome de Down? No necesariamente, porque las causas del síndrome de Down son más genéticas, ¿verdad? Son con el cerebro. No es mi área en general Okay. para decir. Tranquila. No. Pero sí te puedo decir que el autismo tiene unas características específicas y no necesariamente cognitivas, ¿no? Sí se afecta, a decir, el procesamiento de la información, como el cerebro procesa, recibe los estímulos, pero no tiene nada que ver que relacionado al autismo. Okay. Buenos días, Ariani. Ariani, te habla José Moya. Yo sé que no es tu área, pero tú tienes mucha experiencia. ¿El autismo se puede relacionar genéticamente? O sea, con los genes de los padres. O sea, si Sí, es hereditario. Si es hereditario, sí. Bueno, dice, la ciencia nos dice que existe una fuerte base genética. Por ejemplo, cuando hay hermanos que tienen autismo en la familia, hay más posibilidad, ¿verdad? Que existe algún parentesco, pero también existen algunas genes, ¿verdad? Que están relacionados con el autismo. Por ejemplo, uno de ellos, como el SCN2A, son, para decirte uno, existe una relación, sí. Pero no solamente genética, o sea, cuando decimos genética no fue, que le heredó del papá o de la mamá, ¿no? También hay factores neurológicos, biológicos y prenatales. Hay, por ejemplo, un aspecto que dice que la edad de los padres, por ejemplo,
tiene una gran influencia. Influencia. ¿verdad? Ajá, también el nacimiento prematuro, si se ha tenido alguna complicación durante, antes o después del nacimiento del niño también pudiera ser. Así que, Ariadne, el mundo te agradece, Fausto Rodríguez también, y toda nuestra gente que actualmente está en sintonía, porque tú existes. Y gracias por dar esos consejos, y estoy seguro que esta no será la última intervención tuya. Gracias por darme esta oportunidad de llegar a la audiencia y aquí estamos para servir. Gracias. Y nada. Muchas gracias. Y ya tenemos en línea a nuestra doctora queridísima, la doctora Diva Puerta. Doctora Puerta, buenos días. Buenos Muy días, buenos doctora. días, Fausto. Buenos días a todo el equipo, queridos oyentes. ¿Cómo amanecieron? Doctora, yo estoy como una roca y después de haber tenido la oportunidad de verla en televisión, doctora, con lentes. De vernos. Qué bendición. Hermosa, muy hermosa. Muchas gracias, ¿no? Qué bendición. Muchísimas gracias por esa oportunidad tan linda. Con Me lentes. alegro mucho que tengamos ese espacio ya para llegarle a más personas. Doctora, me gustaría que compartieras con toda nuestra gente en sintonía sus teléfonos y direcciones, por favor. Claro, estamos en Jackson Heights, Queens, en el 3545 de la 79 Street, y el teléfono es 718-335-1331, y estamos en Garden City, Rhode Island, en el 516-739-4990. Doctora, el de Jackson Heights, por favor. Claro, 718-335-1331. Muchas gracias. Doctora, la importancia, siempre la gente me dice, dile a la doctora la importancia de tener la lengua limpia. Ya, no hay escapatoria, hay que limpiarnos muy bien la lengua todos los días, cada que nos cepillamos. La lengua tiene una superficie que está diseñada para tener la habilidad de distinguir sabores, así que esa superficie es como una carpetica, y la comida se le pega muchísimo, al igual que la comida, las bacterias, los hongos. Entonces es muy importante que siempre que nos cepillemos los dientes, nos hagamos el hilo dental, también nos limpiemos la lengua, porque también es una de las fuentes de mal aliento. Doctora, condiciones en los dientes, ¿podrían pasar a la lengua? No, al contrario, las bacterias de la lengua pueden afectar los dientes, pero alguna condición, por ejemplo, la lengua le pueden dar honguitos, le pueden dar úlceras, le pueden dar algún tipo de infecciones, pero no necesariamente, por ejemplo, que las bacterias de la caries afecten la lengua, no. Digamos que la lengua ayuda a que las bacterias de las caries se proliferen, o sea, crezcan si no están limpias. Pero fíjese, doctora, la importancia, mire cómo la lengua toca todos los dientes, doctora. ¿Por qué la lengua... ¿Por qué la lengua es tan curiosa y anda la boca entera, doctora? Es que es el músculo más fuerte del cuerpo. Puede romper matrimonios, puede tumbar gobiernos. Una lengua venenosa puede hacer muchísimo daño. No, es un músculo muy ágil, porque realmente la lengua es un músculo, o sea, una unión de varios músculos. La lengua no tiene huesito. Es puro músculo. Entonces ella lo que hace es que ayuda a la deglución, o sea, a tragar, a la formación de que la comida se vuelva blandita para poderla tragar, ayuda a hablar también, y es muy importante para los sabores. En la lengua lo que tienen son diferentes tipos, le llamamos papilas, que son como unas proyecciones, y esas papilas, dependiendo del tipo de papilas, es que podemos distinguir la sal, o podemos distinguir lo dulce, lo ácido, lo agrio. Entonces, gracias a la lengua también es que nosotros degustamos la comida. Doctora, Es muy útil, es muy útil. vamos a hablar de los cordales. Okay. ¿Qué son los cordales y su función en la boca? ¿Y por qué hay que sacarlos ya cuando uno tiene cierta edad? Bueno, las cordales son las últimas muelas que salen en la parte posterior
posterior de la boca. Entonces hay que tener varias características para que ellas puedan tener espacio. Una de ellas, pues hay que tener el tamaño de la mandíbula correcta, la otra es la posición de los dientes correctos, y ellas salen cuando uno tiene ya como 18 años. Entonces, ellas, aunque se forman dentro del hueso, se forman a eso de los 13, 14 años, solo salen hasta los 18, 19 años cuando tienen espacio. Entonces, en la mayoría de los pacientes, yo diría que sin arriesgándome a una estadística sin evidencia clínica en este momento, yo diría que en el 80% de los casos ellas no salen, se quedan dentro del hueso. ¿Por qué? Porque no tienen espacio. Entonces, en muchas ocasiones, desafortunadamente, como no tienen espacios, ellas crecen recostadas contra el segundo molar y les causa daño. Entonces, es muy importante a los muchachos dentro de los 15, 18 años que se le tome una radiografía especial que se llama panorámica o un CT scan para ver la posición de las raíces. No podemos esperar a que ya tenga el paciente 20, 25 años para evaluarlas. Las cordales son muelas completas y son raíces muy largas y como están muy atrás, sus raíces a veces crecen muy cerca de un nervio que es el que le da sensibilidad a la mandíbula. Doctora. Entonces, las cordales de abajo, por favor, familia, lleven a los muchachos entre los 14, 15 años en adelante a que les miren si es posible sacar esas cordales, si es necesario, antes de que se les formen las raíces completamente. Wow. Doctora, esa tardanza de los cordales obedece a una causa física o útil. ¿Cuál es la causa? Pues la verdad la causa es que tiene que haber suficiente crecimiento mandibular para que ya se forme ese diente. Entonces, a un niño, por ejemplo, en dentición mixta, que son los niños entre los 6, 7 años, si ustedes ven cuando los dientes les salen, los dientes son grandísimos comparados con sus caritas. Entonces, si las cordales salieran ahí mismo, no tendrían espacio porque la mandíbula es muy pequeña. Entonces, la razón por la cual salen al final es porque todavía no se ha formado el hueso de esa área. Una vez ya la mandíbula se elonga lo suficiente para que quepa, el cuerpo empieza a crear la última muela. Entonces, doctora, una pregunta del público. ¿Usted recomienda que los cordales se saquen todos al mismo tiempo a través de dormir al paciente? Mira, muchos pacientes lo prefieren porque es mucho más cómodo, porque tienen, pues, en comillas es más cómodo, porque realmente el posoperatorio, o sea, la evolución después de la extracción, a veces es muy incómoda. Yo admiro mucho a los pacientes que deciden sacarse las cordales en una sola, se los duermen y les sacan las 4. En particular, yo siempre recomiendo que se saquen las de un lado primero y las del otro lado después. Lo que pasa es que a mucha gente le coge temor, no porque realmente sea doloroso, sino porque es muy incómodo. Pero hay gente que lo hace, la evolución ha sido muy buena, los pacientes salen sin problemas. Pero lo más importante es que tengan las radiografías correctas antes de sacarse las cordales. Si una persona ya esperó a tener 19, 20 años, las raíces ya están formadas, entonces pueden crear un problema al sacarlas porque pueden producir daño en el nervio. Entonces, por favor, vayan a eso de los 14, 15 años a ver dónde están esas cordales. Otra pregunta del público. ¿Por qué, para qué nacemos con esas muelas si en realidad no son necesarias? Pero ellas en realidad, desafortunadamente, como ya no caben, hay que sacarlas, pero originalmente ellas tienen una gran función porque hace mucho más eficiente la masticación. Doctora, entonces, a esas personas que tienen un desarrollo completo de la mandíbula, es cuando salen, es cuando hay ese espacio. Mira, es bien curioso. Yo he visto pacientes que son pequeñas, mujeres pequeñas, digamos de estatura pequeña, con carita fina, y les caben todos sus dientes. ¿Por qué? Porque también depende del tamaño de la mandíbula, pero también del tamaño de los dientes. Entonces, a veces, por ejemplo, tenemos una mamá pequeña con un papá grande. Entonces, ¿qué pasa? Es una mandíbula pequeña con unos dientes grandes.
y ahí comienza un poquito la falta de espacio para estas cordales. Perfecto. Pero es muy relativo, hay pacientes pequeños que sí le caben y hay pacientes grandes que no. Bueno, doctora Diva Puerta, mil gracias. Espero que nuestra gente haya disfrutado Un enorme placer. esa historia de los cordales. Me gustaría que compartieras sus teléfonos, por favor. Claro, estamos en Garden City, en Long Island, en el 516-739-4990. Y estamos en Jackson Heights, aquí en Queens, en el 718-335-1331. Mil gracias, doctora Diva Puerta, y continuamos con Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo en Realidades. Y ya tenemos a nuestro gastroenterólogo de base, el doctor Israel Avilés. Doctor Avilés, buenos días. Buenos días, Fausto, y buenos días a nuestros radioyentes. ¿Cómo está, doctor? Bastante bien, aquí tratando de llevar un poquito de información a la comunidad. Dice la gente que que este programa se ha convertido en el anticristo del Internet. En el anticristo del Internet. El mejor antídoto. Eso es. La alternativa. Así que increíble. Eso dice la gente. Doctor Y Avilés. la alternativa educativa, que es importante. Totalmente. Me gustaría, doctor, que compartieras sus teléfonos y Sí, cómo no. direcciones, por favor. Como no, nosotros estamos ubicados en la 9001 de la avenida Roosevelt en Jackson Heights y el teléfono es el 718-396-2005. El teléfono, una vez más, doctor. Y como no, 718-396-2005. Créame, doctor, que me llenó de felicidad el haber tenido esa conversación con usted, que algunos pacientes comenzaron la conversación con usted en relación a lo que a ellos les interesa que usted hable en la radio. Eso me llenó de felicidad, doctor. Correcto, sí, varios pacientes que escucharon el programa trajeron a colación ciertas preguntas y curiosidad con respecto al cáncer de colon, ¿verdad? Que es un tema extremadamente importante en la comunidad hispana, ¿verdad? Y muchos de los pacientes me pidieron que si podía aclarar ciertas cosas Claro. con respecto a qué es lo que es el tumor y cuáles son las variables que pueden llevar al desarrollo de este tipo de situación, ¿verdad? Y para nuestros radioyentes, yo quiero que sepan que cáncer de colon es un tumor maligno, es un tumor que tiene múltiples orígenes, en el sentido de que la mayoría de los tumores que ocurren en el colon son espontáneos, ¿verdad? Y se conocen con el nombre un poquito más médico de tumores esporádicos. Eso básicamente te diría que como un 70% ocurren espontáneamente y se han tratado de relacionar a la edad del paciente, al tipo de vida que lleva, a la dieta que lleva, así como a mutaciones o cambios genéticos espontáneos que pueden ocurrir en las células del colon, ¿verdad? Hay otros orígenes, por ejemplo, hay ciertos síndromes, ciertas condiciones que se caracterizan por desarrollo de pólipos malignos que pueden llevar a cáncer, ¿verdad? Y estos se conocen como los síndromes de poliposis colónica, ¿verdad? Así que es multifactorial, ¿verdad? Lo que es importante es que cuando hablamos de riesgo, el riesgo es bien similar en el hombre y en la mujer. El hombre tiene un poquitín más de desventaja en el sentido de que el riesgo es 1 en 23, ¿verdad?, personas para los hombres y 1 en 25 para las mujeres. O sea que es un riesgo casi similar. Sin embargo, el número de casos por año que se diagnostican, o sea, y eso se conoce con el término de la incidencia, ¿verdad?, de cáncer de colon, es mayor en varones Wow. que en mujeres, hasta que las mujeres llegan a la menopausia. Después que las mujeres llegan a la menopausia, el riesgo
se pone casi igual entre hombres y mujeres, así que se ha dicho que hay un factor protector premenopáusico que tiene que ver con las hormonas femeninas, ¿verdad? Wow. Así que interesante porque así cuando vamos a hacer el cernimiento de los pacientes, ¿verdad? Es importante en nuestra comunidad darle un poquito de énfasis a los varones, porque los varones usualmente están más renuentes a hacerse este tipo de estudios. Habiendo dicho eso, ha habido un cambio entre la generación, ¿verdad? De los 50 para acá y la generación nueva. La generación de hombres jóvenes están un poquito más conscientes de la importancia de esto, ¿verdad? Ya sea porque tienen un poquito más de educación o los medios de comunicación, ¿verdad? O leen más, ¿verdad? Y están un poquito más deseosos de ver qué está pasando, ¿verdad? Comparados con nuestros abuelos, nuestros padres, que no querían que nadie le hiciera nada porque se sentían bien, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Así que la tendencia ha cambiado un poquito con la generación, ¿verdad? Con el cambio en generación, ¿verdad? Y la otra cosa que es importante que siempre hablamos es Doctor, cuándo empezamos a buscar cáncer de colon, ¿verdad? ¿En qué población, verdad? En la población mayor de 45 años o en la población menor de 45 que tengan factores de riesgo, ¿verdad? Como un historial familiar de cáncer de colon o sangrado rectal persistente o pérdida de peso sin ninguna explicación o anemia sin ninguna explicación. Este tipo de factor, este tipo de variable hace que uno tienda a hacer una colonoscopia en un paciente menor de 45 años, ¿verdad? doctor, Diga. ¿se puede hacer algo para tratar de prevenirlo? Bueno, como la mayor parte de los casos de cáncer de colon son espontáneos, son esporádicos, ¿verdad? No hay ninguna medicina que se use para prevenir esto. Lo que sí se sabe que un paciente que lleva una dieta rica en fibra, ¿verdad? Eso constituye un factor protector para no solamente el desarrollo de pólipos, sino el desarrollo de cáncer de colon. Por ejemplo, en la India, donde la dieta es esencialmente vegetariana, ¿verdad? Porque las vacas son sagradas, los cerdos no se comen, y básicamente son vegetales. La incidencia de pólipos en el colon y pólipos malignos es menos de 1%. Wow. ¿Ves? Increíble. Así que es bien Dios. importante y eso indica, ¿verdad?, que la fibra tiende a ser un factor protector, ¿verdad? Doctor, Pero- ¿qué conocemos como fibra? ¿Qué es la fibra? ¿Y por qué es tan importante en materia del colon? Sí, la fibra básicamente todo lo que tenga, por ejemplo, los vegetales verdes, ¿verdad? Los vegetales verdes constituyen una fuente de fibra porque no se digieren completamente, sino que sirven para mezclarse con las heces, atrapar ciertas cosas que no deben estar ahí y salen ya procesados en las heces cuando uno va a diario, o cada 2 días o cada 3 días, ¿verdad? Hay fibra natural, que sería básicamente los vegetales, primordialmente los vegetales verdes como la lechuga, el berro, la espinaca, el celery, los espárragos, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Teóricamente los frijoles y las lentejas tienen una fuente de fibra porque tienen una cascarita, ¿verdad?, que Ajá. constituye este tipo de sustancia. Pero también hay fibras sintéticas como lo son los suplementos de fibra, como el metamucil, el concil, el benefiber, el reguloid, ¿verdad? Todos estos constituyen una fibra sintética que se conoce con el nombre de psyllium, ¿verdad? Y el psyllium sirve el mismo o hace el mismo efecto de una fibra natural, ¿verdad? Se mezcla con las heces, le da consistencia al bolo fecal, atrapa ciertas cosas que no deben estar ahí, que potencialmente pueden ser influir en el desarrollo de cáncer de colon y sale con las heces, ¿ves? Wow, Así que es importante, la fibra es importante como quiera que lo veas, natural o sintética, es importante utilizarla aunque el paciente no esté estreñido, y ese es el concepto que uno quiere cambiar, ¿verdad? Pacientes siempre asocian la fibra, pero yo no estoy estreñido, ¿por qué voy a utilizar fibra? Ese no es el uso exclusivo, se usa también como prevención, ¿verdad? Doctor, 2 preguntas del público. Sí. Bueno,
¿qué tanto permanece la caca en los intestinos? Bueno, teóricamente, fisiológicamente, vamos a ponerlo así. Fisiológicamente hay una cosa que se llama, ¿verdad?, el reflejo gastrocólico, ¿verdad? El reflejo gastrocólico es, o consta, ¿verdad?, cuando tú comes, ¿verdad?, la comida cae en el estómago le manda un mensaje al cerebro, dice, ok, estoy aquí en el estómago y el estómago está digiriendo, pero voy a necesitar espacio para bajar, ¿verdad? Y entonces el cerebro le manda un mensaje al colon y le dice, ok, tienes que movilizarte porque hay comida que va hacia abajo para procesarse, ¿verdad? Esa es la manera más fácil de entenderlo. Totalmente. Ok, y entonces eso estimula el colon a moverse y a vaciar. Acuérdate que la función del colon son dos. Número uno, concentrar las heces y absorber agua, ¿verdad? Wow. Así que ese proceso está mediado por factores neurobiológicos, ¿verdad? Y mensajes que se mandan los diferentes órganos en relación al cerebro. Now, la definición de un movimiento intestinal normal ha cambiado a través del tiempo, ¿verdad? La definición moderna se considera un movimiento intestinal normal de 3 veces por día a 3 veces por semana, siempre y cuando el paciente no tenga que hacer esfuerzo, no tenga diarrea y no tenga sangre. O sea que si ninguna de esas 3 cosas existe, con que vayas 3 veces a la semana es más que suficiente. Y eso sirve para acomodar los diferentes hábitos en diferentes pacientes con diferentes fisiologías, ¿verdad? No, porque hay cábula. Oh, no. A veces uno tiene caca por años ahí. Sí, pero usualmente sale, ¿verdad? Usualmente no se queda tanto tiempo, ¿verdad? Usualmente el colon se encarga de moverla y sacarla, ¿verdad? Doctor, la pregunta del millón, ¿qué es, cómo definiríamos el colon? ¿Qué es el colon? Para que la gente... Bueno, el colon es uno de los órganos más grandes, ¿verdad?, que tiene el cuerpo. Es un tubo que tiene múltiples funciones, ¿verdad? Entre ellas, número 1, intercambio de sustancias, de electrolitos. Número 2, absorción de agua. Número 3, movilizar las heces, ¿verdad?, los desperdicios para que salgan, ¿verdad? Y concentrarlos, ¿verdad? Y entonces el colon también tiene una cosa que se llama, en el recto, una cosa que se llama hemorroides, ¿verdad? Los hemorroides, contrario a lo que la mayor parte de los pacientes piensan, es una estructura normal. Todos los seres humanos tenemos cojines hemorroidales, ¿verdad?, que contribuyen a la continencia fecal. El problema viene cuando el paciente tiene estreñimiento crónico y tiene que pujar y le pone presión a esas hemorroides y entonces, claro, se van inflamando, se van prolapsando, a veces sangran, a veces arden, a veces pican, ¿verdad? Pero es por el esfuerzo que se le pone, ¿verdad? Okay. Y usualmente el esfuerzo viene por la falta de fibra en la dieta, ¿ves? Doctor, así que todo está entrelazado. Adelante. Sí, doctor, también el colon tiene una cualidad. Sí. Si usted le pone un acento al final, se convierte en un apellido. Sí. Oye, Sí. Tremendo. Claro que sí, eso Sí. es cierto. Eso es cierto. Ok, el público llama y hace pregunta. Ya esta pregunta es un poco fuera del tema central. La intolerancia a la lactosa se puede corregir. La intolerancia a la lactosa solamente se puede corregir cambiando la dieta. Porque acuérdate que la intolerancia a la lactosa es genético, o sea, es una enfermedad que se hereda, ¿verdad?, donde hay una deficiencia de la hormona, ¿ok?, necesaria para digerir todos los productos lácteos, ¿verdad? Así que la única manera como se corrige es cambiando drásticamente la dieta y eliminando aquellas cosas que pueden ser estimulantes, ¿verdad?, a la diarrea o a la malabsorción, ¿verdad?, por la falta de esta hormona, ¿ves? así que mi gente han recibido de
de un maestro. Doctor, una preguntita. ¿Cómo no? ¿Cuántos años usted ha sido gastroenterólogo para que la gente sepa con quién están hablando? ¿Cuántos años, doctor? Entre 35 y 40 años. Así que, doctor, me gustaría que compartieras sus teléfonos, por favor, y direcciones una vez más. ¿Cómo no? Ya que saben mi edad, ¿ok? Casi. No, no. El teléfono es el 718-396-2005. Así que, Y doctor estamos a las órdenes. Israel Avilés, mil gracias por pertenecer a este equipo que quiere dejar este mundo mucho mejor, más educado. Gracias, doctor Avilés. Esta es la idea. Muchas gracias a ustedes por escucharme y a nuestros radio oyentes. Y ya aprendí hoy algo nuevo, que colon con un acento se convierte en un apellido. Gracias, doctor. Así que tengo que mencionar a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes. El hombre, el mito, la leyenda, el doctor Rafael Rodríguez, con sus oficinas en Queens, en Jackson Heights, en el 718-505-0030, y su oficina en Woodside, en el 718-606-2682. Y el doctor príncipe y rey de corona en corona y por corona, el doctor Salvador Pérez, en el 347-201-4567, y está ubicado en el 100-05 del Roosevelt, en el segundo piso, en la habitación o suite 201. Y llega a Manhattan, la esperada, la mejor colorista, la mejor estilista, la mejor peluquera, Susana Beauty Salon, en el 212-869-0001, y su celular es el 347-737-6944, y está ubicada en el 55 West de la calle 45, en el segundo piso, entre las avenidas Quinta y Sexta. Y continuamos con Fausto Rodríguez Guillén y el padre de la convivencia pacífica, José Antonio Moya. Sí, muy buena información que nos trae el doctor Avilés. Y ese problema de la intolerancia a la lactosa afecta a muchas personas. Así que este programa es dedicado, José Antonio, ¿a quién dedicamos este programa? Al señor King, Martin Luther King y Nelson Mandela. Para ustedes. Martin Luther King, un pastor que dedicó su vida a la lucha de los derechos civiles de los afroestadounidenses, que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general, un 28 de agosto de 1963, junto al monumento de Abraham Lincoln y frente a miles de manifestantes en Washington, pronunció durante la Marcha por el Trabajo y la Libertad el que ahora es considerado uno de los mejores discursos en la historia. Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy, en la que quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Fueron las primeras palabras pronunciadas por el que un año después sería reconocido con el Premio Nobel de la Paz, anunciando de cierto modo que esas palabras trascenderían con el tiempo. Nunca estaremos satisfechos mientras a nuestros hijos les sea arrancado su ser y robada su dignidad con carteles que rezan solamente para blancos. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, enfatizó Luther King. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad, y ojalá ya no tuviera la necesidad de soñarlas. Es el tiempo de elevarnos del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el iluminado camino de la justicia racial. Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Son solo algunas de las grandes frases pronunciadas por Martin Luther King hace 55 años en aquel histórico día. Así que esto era algo breve para
rendir homenaje a ese gran Martin Luther King. Y una de las cosas, como yo siempre he dicho, tenemos que educarnos. Y quiero decirles también que yo también tengo un sueño. Así que, mi gente, hasta nuestra segunda hora, Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo y el padre de la convivencia pacífica, les saluda. Buenos días, mi gente. Sean bienvenidos una vez más al conde de Montecristo, Fausto Rodríguez Guillén, en Realidades. Programa que se transmite en vivo y directo a través de la 1380 AM WKDM todos los domingos de 10 a 12. Con el teléfono para sus comentarios, quejas, opiniones, el 212-966-1380. Y tengo que mencionar a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes. El doctor Príncipe y Rey en Corona de Corona por Corona, el doctor Salvador Pérez en el 347-201-4567 y está ubicado en el 100-05 de la Roosevelt, en el segundo piso, en la suite o habitación 201. Y llega a Manhattan, la esperada, la mejor peluquera, la mejor estilista, la mejor colorista, Susana Beauty Salon, en el 212-869-0001 y está ubicada en el 55 West de la calle 45 en el segundo piso entre las avenidas Quinta y Sexta. Y este es el teléfono personal celular de Susana, es el 347-737-6944. El hombre, el mito, la leyenda, el doctor Rafael Rodríguez, con sus oficinas en Queens, en Jackson Heights, en el 718-505-0030 y su oficina en Woodside, en el 718-606-2682. José Antonio Moya, el padre de la convivencia pacífica. Buenos días. Buenos días. Hablando de Martin Luther King, realmente hoy vemos los frutos, pero fue bien difícil, porque cuando él comenzó, ya en el 1955, de ese discurso, todavía la gente y sus seguidores todavía no creían en él, y sobre todo no creían, primero no creían en la convivencia pacífica, y segundo, no sabían qué iban a hacer, no se veían como libres. O sea que fue un trabajo tesonero. Pero tú sabes qué le ayudó a ese trabajo, su gran educación. Sí. Y creyente, fe. Ya tenemos en línea al doctor Ramón Antonio Barreto. Doctor Barreto, buenos días. Es que chico y la central romana lo hará callar. Su voz resuena. Doctor. Buenas, bendiciones. Bendiciones. ¿Oyó que va a su caso? Sí. Doctor, y escuché que el perro me saludó. Por favor, salúdelo. Tú sabes que son amigos, ustedes son amigos. Doctor Barreto, buenos días. ¿Cómo está? Estamos bien, feliz, como una roca. Me alegro, doctor Barreto, directamente desde la Sultana del Este, la tierra de Agustina Guillén Silvestre, mi mamá. Doctor Barreto,
es José Moya, como dice Fausto, el padre de la convivencia pacífica. Sabe que yo quedé muy emocionado cuando me enteré a través de usted de que iban a hacer que usted había propuesto hacer esa confederación De herederos. Porque es un problema en común con muchas personas y es también la forma de ganarlo. Dígame si eso ha avanzado algo. Sí, tú sabes que todos los comienzos son dificultosos y máxime cuando se está bregando con gente. Porque cuando tú vas a construir una casa, por ejemplo, tú comienzas, limpias el lugar donde tú la vas a construir, hasta tú mismo, hasta uno mismo. Sí. Hace la iniciativa, después se van comprando los bloques, ya como tú no eres experto en eso, entonces busca personas capacitadas para eso. Pero eso lo estamos trabajando. Así que, doctor, perfecto, eso está en proceso, esa confederación de herederos, y a toda nuestra gente que actualmente está en sintonía podría comunicarse allá en la República Dominicana en el 829-9917-0429 con el doctor Ramón Antonio Barreto. Doctor Barreto, antes de comenzar esta conversación, este mensaje es para todos los ejecutivos del Central Romana. A través de este programa no queremos denigrar ni tachar la reputación de esa prestigiosa corporación del Central Romana, pero sí a ustedes, los ejecutivos del Central Romana, y muy especialmente a esos hermanos Fanjul, les llegó el tiempo para ir a la mesa de negociación con la sucesión Pedro Guerrero, que es la dueña de esa parcela número 29, 2/4 partes, antiguo lote 1039. Con todo gran respeto a los ejecutivos del Central Romana y a los hermanos Fanjul, ya les llegó la hora de ir a la mesa de negociación con la sucesión Pedro Guerrero, que es la única dueña propietaria de esos terrenos que actualmente están siendo ocupados ilegalmente por la corporación del Central Romana en la República Dominicana. Entonces, tenemos también, doctor Barreto, que dar felicitaciones y congratulaciones a ese gran jurista dominicano, Jorge Subero Isa, quien es el actual consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Yo creo que él será un aliado conjuntamente con el ministro de Justicia, el doctor Antoliano Peralta Romero, y con esa prestigiosa jurista también la doctora Jenny Berenice Reynoso. Esos son, doctor Barreto, los actuales aliados que nosotros necesitamos. Sí, ayudan. Son personas, específicamente Jorge Subero Isa, una persona de larga data, con una vasta experiencia en la justicia y que es una persona muy seria, en modestia y aparte. Y sabemos que él puede ayudar a contribuir con la partición de ese gran capital, como es lo que tiene que pagar a los sucesores de Pedro Guerrero. Vamos a hablar, doctor, de ese señor apellido Martínez, si no me equivoco. Oh, sí, sí. Perfecto. Sí, vamos a hablar unos cuantos minutos en relación a ese señor. ¿Cuál eran las intenciones de ese señor? Mira, ese señor, ahí en la parcela 29 2/4 partes, frente a Villahermosa, tiene una cantidad de terreno donde él se granjea y se gana un dinero mensual alrededor de 5 o 6 millones de pesos en esa tierra que es propiedad de los sucesores de Pedro Guerrero. Él parece ser que ha hecho algunas gestiones para que le titulen esa parte que le está ocupando y ha sido un fracaso.
Doctor, no ha logrado. ¿cuál es el nombre de esta persona? Ese señor, oye, se me va. Tranquilo, Porque allá hay dos personas. cuando lo recuerde. Fausto, allá hay dos personas que tienen apellido Martínez, que están dentro de la parcela. Uno está de este lado, que es ese mismo señor, y el otro está de aquel lado, que se llama Hermógenes Martínez. Ese fue senador por la provincia de La Romana. Y él Hermógenes. ocupa, sí, Hermógenes Martínez. Entonces ocupan, o sea, están haciendo una ocupación dentro de otra ocupación, o sea, una Sí. ocupación potencia al cuadrado, matemáticamente Exacta- hablando. Exactamente. Y dentro de la parcela hay una plaza la más reciente. Y esa plaza fue objeto de una negociación de ese ex senador, Hermógenes Martínez, quien se encargó de negociar y vender esa partecita. Pero ¿cómo, Mira, doctor, pero cómo es posible vender un bien inmobiliario sin la autorización del dueño? del dueño, exactamente. Fausto, acuérdate que el Central Romano tiene 9.000 hectáreas dentro de un título cancelado. ¡Wow! Y ellos se han mantenido en ese título. Porque tienen el poder. Bueno, entonces, Pero, Fausto, dame un segundo, porque quiero adelante. aprovechar y decirte que ese plan ha venido desde antaño. En el 1922, 23, 24, ellos agarran la sentencia del 16. Acuérdate que hay 3 sentencias. 1914, que autoriza la partición, 1916 y la de 1918. La de 1916 le da un supuesto derecho al Central Romano. Se autorizó la partición, en presente eso, el Tribunal de la Cámara Civil y Comercial y de Trabajo del Ceibo, esa es la sentencia de 1914. El Central Romana se opuso por ante el mismo tribunal, que tampoco es procedente, ante el mismo juez, que ese procedimiento solo se hace cuando es un procedimiento administrativo y se interpone el recurso jerárquico por ante el mismo juez. Pero ellos lo hicieron así ante el mismo juez, y el mismo juez que dio la sentencia de 1914 es el mismo juez que da la sentencia de 1916. La del 16 le da un supuesto derecho al Central Romano. Entonces, en base a esa sentencia del 1916, es que ellos están amparando una sentencia derogada, una sentencia estrangulada por la del 1918. Entonces, doctor, lo que yo le quería decir es que vamos a dar un plazo de 12 semanas, vamos a cambiar la táctica. Va a ser peor, porque vamos a mencionar todos los productos del Central Romana que el mundo no va a poder consumir. ¿Ok? Perfecto. Entonces, perfecto. estamos Fausto, y así mismo llamar por nombre a esos invasores que están ahí dentro. No, totalmente, doctor, porque es increíble cómo los invasores permiten a más invasores para complicar las cosas. Perfectamente. Entonces, Pero ¿tú sabes, Fausto, ¿tú sabes por qué no prosperó? ¿Tú sabes por qué no prosperó la intención de este señor? Acuérdate de la oposición que nosotros interpusimos. Totalmente, diciembre del 2024, esa oposición, yo creo que el presidente actual jamás la vio, doctor, porque en junio del 2025 procedió a la expedición de esos 1.600 títulos. Yo creo que sí. Yo creo que yo corroboro lo que tú dices. Sí, totalmente. Nuestro excelentísimo presidente, salúdeme al perro ahí, que muchas gracias. Yo creo que nuestro excelentísimo presidente, licenciado Abinader,
jamás tuvo conocimiento, doctor, de esta moción. No, yo corroboro eso. Así Él que, es una persona muy seria. así que, doctor Barreto, felicitamos otra vez a Jorge Subero Isa por ser el nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la diáspora de aquí, de Nueva York, y de toda la gente que está actualmente en sintonía. Le da las congratulaciones y felicitaciones y le desea lo mejor en esa nueva responsabilidad. Sí, ¿no? Y desde aquí, en lo particular, mis parabienes también a ese gran jurista. Así que, doctor Barreto, ha sido un placer como todos los domingos y tengo que reiterar a los ejecutivos del Central Romana y muy específicamente a los hermanos Fanjul que este programa y este tipo de conversación no es para derogar, ni para denigrar, ni tachar la reputación de tan prestigiosa organización, pero sí, este es el tiempo donde tenemos que ir a la mesa de negociaciones con la sucesión Pedro Guerrero, que es la actual y única propietaria de esos terrenos actualmente ilegalmente ocupados por tal corporación. Un placer, doctor Ramón Barreto. Gracias. El placer mío. Bendiciones. Gracias. Y continuamos con el padre de la convivencia pacífica mientras esperamos a ese gran doctor especialista de los pies. Sí, hablando, siguiendo el tema del señor King, el señor rey de América, América no solamente del norte. Fíjate, Fausto, que nosotros también necesitamos una nueva independencia. Necesitamos independizarnos de la delincuencia y todas sus manifestaciones. Pero yo creo que hasta que no haya un sistema de educación propicio, de igualdad, la corrupción no. Por eso es que estamos proponiendo una nueva materia, una reforma al sistema educativo, porque por el sistema educativo es que se comienza la independencia. Lo que hizo, como tú señalabas, lo que hizo que Martin Luther King tuviera la visión y la agilidad de hacer lo que hizo, se debió a su gran educación que tenía. Y también Nelson Mandela, que era un jurista también. Un jurista. Era un abogado. Y lo mismo, el señor Gandhi. Gandhi también. Era un O abogado. sea, los tres tienen en común su gran educación. Así que ya tenemos en línea a nuestro doctor especialista de los pies, el doctor Gaspari. Doctor Gaspari, buenos días. Buenos días, Fausto. ¿Cómo está, doctor? Siempre con mucho gusto de hablar con usted, con su carácter, pero más que todo ayudando nuestra comunidad con cualquier problema de la salud, más que todo para la persona que tiene diabetes. Yo le doy, doctor Gaspari, las gracias por usted siempre dice que sí, a educar a nuestra gente. Me gustaría que compartiera sus teléfonos y direcciones con nuestras personas en sintonía, por favor. Gracias. Es un honor estar en su programa, Fausto. Gracias, doctor. Estamos ubicados en la 5316 de Roosevelt. El teléfono es 718-672-0600. Repita el teléfono, por favor. 718-672-0600. A toda nuestra gente que actualmente está en sintonía, por favor, que presten atención. Estas temperaturas gélidas, estas temperaturas impresionantes, especialmente para esos pacientes con diabetes descontrolada y sus pies, doctor. Doctor. Sí. Le habla a su paciente José Moya. José Moya, como siempre, gusto de saludarlo. Gracias. Doctor, yo estuve en la Ciudad de México y allí yo me podo los pies con usted.
Pero yo quería arreglarme las manos y comencé a buscar un centro que hacían eso. Pero todo el mundo me decía, tiene que ir donde el doctor. Y yo decía, no es un problema. No es un problema, yo quiero estética, es para... No, tiene que ir donde el doctor. Cuando averiguo, alguien me explica y me dice, no, en México, nadie hace pedicure o pedicure, como dicen en inglés, ¿sí? ni manicure que no sea un médico. Y cuando yo vengo aquí digo, hay uno en cada esquina. E inclusive a mí me costaba ir a cortarme las uñas donde usted. Yo pienso que también Nueva York, no solamente Nueva York, Estados Unidos debe de pasarle esa función a los médicos. ¿Qué usted opina? Las manos no le puedo decir, porque los problemas más grandes empiezan en los pies, en la cual el pie es como si fuera un espejo del cuerpo, más que todo para la persona que tiene diabetes, porque muchos de los problemas de la diabetes se reflejan en los pies, no se reflejan en las manos. Pero eso es cierto. Yo me acuerdo un día un programa con un médico en la cual me dijo que nada más que chequeando la mano uno puede ver también sistemas o problemas sistémicos del cuerpo, porque hay también algunos de los problemas en la cual uno lo puede ver la mano y las uñas de la mano. Pero en los pies es muy diferente, porque en los pies, muchos de los pacientes que tienen diabetes, todos los problemas empiezan en los pies. Yo antes hacía muchas operaciones de amputaciones, gangrena, con médicos vasculares, revascularización. Hoy día, los médicos de cabeceras, tal que hablamos del famoso Rafael Rodríguez, estoy seguro, exigen que un paciente que tiene diabetes vaya a un podiatra para chequear los pies, porque todos los problemas de la diabetes empiezan en los pies. Y con eso hoy día no hay muchos pacientes que tienen problemas o muchas complicaciones tal como 20 o 30 años atrás. Porque actualmente, los seguros exigen ir, especialmente esos pacientes diabéticos, a ver al especialista, en este caso a usted, con frecuencia, doctor, para evitar amputaciones. Pero naturalmente, la frase es prevenir es mejor que curar. Es más que todo para las personas que tienen diabetes. Pero la persona que tiene diabetes tiene que chequearse, tiene que chequear los pies, pero también con un médico de cabecera, porque muchos de los pacientes que tienen diabetes tienen también presión alta y colesterol, en la cual eso es triage. Y con eso, cuando tiene también colesterol, como muchas veces, tiene problemas con la circulación. Y si tiene problemas de circulación, más que todo sería en los pies, en la cual un pequeño problema, puede ser hongos entre medio de los dedos, una pequeña llaga, una uña enterrada que sea tan sencilla, pero con eso ahí empiezan problemas, porque si un paciente tiene también problema de circulación y la diabetes que no está muy bien controlada, entonces un pequeño problema de la uña enterrada llega a ser un problema serio, en la cual hemos tenido pacientes con amputación del dedo, nada más porque ellos tratan de resolver el problema, mientras les recomiendo que todos los pacientes que tienen diabetes vayan a ver un especialista de los pies, más que todo para prevenir. Doctor, estas temperaturas difíciles, donde los grados son bajísimos, y las personas con diabetes, por favor, para que le dé los consejos. Y sí, eso es verdad, porque hemos tenido pacientes en las últimas 2 semanas con temperaturas extremadamente bajas. Eso de verdad representa problemas serios para las personas que tienen diabetes, pero más que todo las personas en la cual la diabetes
no está muy bien controlada, porque muchos de los pacientes que tienen diabetes por muchos años tienen también neuropatía diabética. Es una fase muy importante para toda la persona que tiene diabetes. Y muchas veces cuando hablamos de la diabetes hablamos de la neuropatía periférica, porque afecta primero los pies, en la cual con el frío los síntomas empeoran durante la noche, y con el frío, en la cual tiene entumecimiento y una capacidad reducida para sentir dolor o percibir cambio de temperatura. Ahí empiezan los problemas de las personas que tienen diabetes. Pero muchos de los pacientes que tienen diabetes con neuropatía sienten los pies como adormecidos, siente hormigueos, ardor. La neuropatía diabética tiene también problemas vasculares, o sea, de los capilares, las ramas más pequeñas en la cual no llega mucha sangre en los pies, y con el frío empiezan problemas con los pies, con una pequeña herida, una pequeña llagas, fisuras, y eso produce úlceras, infecciones, gangrenas, y con tiempo también daños en los huesos y articulaciones. Doctor, ¿hay zapatos y medias específicas para tratar de suavizar o prevenir este tipo de condición? Zapatos adecuados, muy importantes, es cierto, medias. Yo siempre le recomiendo a la persona que tiene diabetes media de algodón, porque media blanca de algodón, porque muchos de los pacientes que tienen diabetes tienen hongos también, pero más que todo medias en la cual no apriete mucho, porque muchas veces no llega mucha sangre en los pies. Por eso, de nuevo, examen detección con un podiatra es muy importante. Cuando el nivel elevado de la glucosa en la sangre daña los nervios en los pies, si tiene medias o zapatos que aprietan mucho, uno ni se da cuenta que tiene, porque con adormecimiento empiezan pequeñas úlceras sin darse cuenta. Doctor, ha mencionado algo que me ha llamado la atención en relación a las medias que aprietan. ¿Eso con el tiempo tiene efectos en los pies? ¿Todo el tiempo dormir con medias apretadas? No, dormir con medias apretadas no le recomiendo a nadie, más que toda la persona que tiene diabetes. Pero hoy día hay medias especiales para las personas que tienen diabetes. Una media en la cual no aprietan mucho, porque el problema más grande, yo no pienso que las personas que tienen diabetes deberían de usar media de noche, porque de noche, más que todo lo que estamos hablando, el problema de la neuropatía, o es el ardor, uno lo siente de noche más que todo que cuando está caminando, porque de noches, mientras está sentado, acostado, muchos pacientes que no pueden dormir por la diabetes, es por el ardor. O sea, de nuevo hablamos de la neuropatía periférica. De noche cuando lo sienten mucho más, porque el problema de la diabetes daña los nervios en la planta del pie. Wow, entonces la gente no puede acostumbrarse a dormir con medias apretadas. No, ni de usar media apretada mientras están usando zapatos de día. Wow. Así que, doctor Gaspari, como siempre, mil gracias por educarnos en materia del mundo de los pies y la importancia que tiene que observar los pacientes con diabetes. Me gustaría que compartiera sus teléfonos y direcciones. Fausto, le quería explicar, porque hablamos del frío, hablamos de la diabetes, hablamos de la neuropatía, pero hay también en el frío, que es muy importante para los radios escuchas, es el fenómeno de Raynaud. Sí, ese es muy importante porque ese con la baja temperatura. Es muy diferente de la diabetes, porque la neuropatía diabética tiene que ver con el azúcar que no está muy bien controlada. Pero el fenómeno de Raynaud
es más que todo con la baja temperatura. Wow. Eso afecta, sí, eso es muy importante, porque afecta los capilares de los pies, de las manos también. Wow. ¿Ok? Eso es muy importante, por eso nada más que con el frío. Soy diferente de la neuropatía, ¿ok? Porque cuando se enfrían, se entumezcan los pies y hay un cambio de color. Se ve como blanqueacito, azulado. Eso es en la cual hay un problema de los nervios, pero no tiene nada que ver con la diabetes. Es nada más que un problema con el frío. Sí, doctor. Y cuando hay esa combinación de diabetes con artritis en los pies, la situación es peor. Es peor, sí, porque si hablamos de la neuropatía con el tiempo, como son problemas vasculares, con el tiempo de las personas en la cual la diabetes no está muy bien controlada, también produces problemas vasculares y problemas de articulaciones, en las cuales las cápsulas, las coyunturas y cuando hablamos de las articulaciones, hablamos también como si fuera un aceite en las coyunturas, el líquido sinovial. Y con tiempo, entonces, si no hay mucho líquido sinovial, afectan también las articulaciones, todo debido a la neuropatía diabética. Bueno, así que mi gente, han escuchado al especialista en el mundo de los pies, el doctor Gaspari. Por favor, sus direcciones y teléfonos, doctor Gaspari. Siempre con mucho honor. Estamos ubicados en la 5314 de Roosevelt en Woodside. El teléfono es 718-672-0600. Así que continuamos con el programa. Doctor, mil gracias. Con mucho gusto, Fausto. Gracias. Buenos días para usted también. El conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, en realidad es con ese gran padre de la convivencia pacífica, mi querido amigo José Antonio Moya. José, vamos a hablar de los diferentes consejos para nuestro alcalde. Uno de ellos, la importancia de tener psicólogos en las escuelas, dando que se muestren como profesores totalmente normales. ¿Por qué? Para eliminar esa cábula de que el psicólogo es para locos. Definitivamente hay que acercar mucho más a la población estudiantil a lo diagnóstico y a los psicólogos, porque ya es un hecho comprobado. Nuestros niños en los salones de clases, de 30, se supone que hay 15 que están siendo maltratados. Se supone también que son víctimas de la violencia doméstica que traen desde la casa, son víctimas del bullying. Y entonces decimos que no hay que esperar que un niño haga una travesura para que vea al psicólogo. Hay que prevenir, tenemos que tener psicólogos que vayan a dar matemáticas, como lo da un profesor de matemática, pero en este sentido, evaluando las condiciones de los niños para que en verdad comiencen a adquirir una mejor salud. No, y una manera de que los niños se identifiquen con este mundo tan bonito que es la psicología, que no vean al psicólogo o a la psicóloga como alguien que va en contra de ellos, sino un orientador común y corriente, que en la primaria, en la intermedia, en la secundaria, los psicólogos y las psicólogas dicten clases de psicología para que enseñen a los niños a abrirse a ellos y desarrollar esa confianza en sí mismo hacia esos profesionales de la mente. Imagínate que hoy en día tú le dices a una persona que vaya al psicólogo, ya a un adulto, y quizás hasta se ofende. ¿Por qué? Porque no sabe que cualquier acontecimiento, cualquier vivencia, le puede a uno crear un trauma. Es que esa mala costumbre que se ha creado en nuestras escuelas, cuando el niño se porta mal,
es la única ocasión para identificarse con un psicólogo. ¿Cómo eso es posible? Cuando ya no hay remedio. Cuando ya él llega a brotar sus emociones. No, y ¿por qué tengo que ir al psicólogo? Él desconoce qué es el psicólogo. Y si sabe algo es porque algunos niños, compañeros, le han dado información que no es la debida. Sí, y es un mensaje equivocado. Hiciste algo malo en un salón de clases, tiene que ir al psicólogo. ¿Y por qué al psicólogo? O sea que definitivamente es una lucha. Esperamos que nuestro joven alcalde, hay recursos para eso. Por ejemplo, creo que la doctora Puerta habló de que hay dinero para que, y me imagino que detrás de eso está la Sociedad Protectora de los Animales, para que los niños puedan interactuar con los animales. Y está bien, pero es mejor que comiencen a interactuar con sus compañeros. Totalmente. Hay escuelas que son auténticas batallas nucleares entre niños. La idea es que el niño, ya a los 5 años, ya a nivel intermedio, y ya cuando esté ya en la secundaria, conozca perfectamente cuál es el papel del psicólogo en su vida, que tenga esa gran confianza de exteriorizar dudas con esa persona especialista en la mente. Esa es la idea de que el niño a temprana edad sepa que es un psicólogo y que el psicólogo no es para locos. Y que ese miedo, ese tabú se quite y lo veamos al psicólogo como un ayudador, como un coach, más o menos, que los deportistas no le tienen miedo, saben que es un amigo que lo está ayudando en el juego. Entonces el psicólogo tiene que proyectarse de esa manera, que ayuda a nuestros niños a que son parte de la vida, el psicólogo. Así que en esa misma línea, recuerda otro de los consejos a dar a nuestro alcalde, implementar en nuestras escuelas, el sistema Braille. ¿Te recuerdas de Luis Braille en 1824 que desarrolló a los 15 años ese sistema para leer y escribir a los ciegos, o no simplemente para los ciegos, personas con problemas de visión? Sí, voy a hacer una aclaratoria. Hablamos de estos temas porque entendemos que hay una corriente del Internet, como yo le llamo, escuelas internetanas o de redes sociales, tabletanas, escuelas, que están depersonalizando a nuestros niños, lo están deshumanizando. Y lo que estamos proponiendo con ese sistema Braille es que también comencemos a que haya más unión entre los niños, que comiencen a socializar, que aquellos que no son videntes, ellos los que son videntes puedan aceptarlo mejor que como aceptan a los animales. Y también ese sistema Braille que diseñó Louis Braille cuando él solamente tenía 15 años, en 1824. Y en esa misma línea también tenemos que exigir que todos esos profesores tengan conocimientos avanzadísimos del sistema Braille y también del sistema señas. De lenguas, en señas. Yo le hablé a los televidentes el viernes que pasó que yo voy a trabajar para aprender ese sistema, no solamente Braille, sino también el sistema de señas para poderme comunicar con todo el mundo sin tener que decirle que son especiales, somos iguales. Entonces, utiliza esa palabra especial. No. Todos los niños, independientemente, deberían estar capacitados en comunicarse. Los sordomudos, los ciegos, entre otros.
usted no tiene que ser ciego ni mudo para aprender esas habilidades, esa lengua de señas, esos signos de Braille. Así que estos son consejos para nuestro alcalde, con mucho cariño, que todos los profesores y todos nuestros niños en las escuelas deberían saber el sistema Braille que utilizan los ciegos para escribir y el sistema de señales de las manos que utilizan las personas sordomudas. Esto es, adelante José Antonio. Fausto, en otro tema me preocupa lo que están haciendo con la nieve. ¿Cómo? ¿Qué están haciendo con la nieve? Todas las calles están llenas de nieve. Calles no han limpiado, pero yo ahora que veníamos para el programa vi que la están derritiendo. Le están derritiendo. Yo no sé si eso es un sistema nuevo, si eso se hace, pero a pesar de que fue una nevada no tan grande porque fueron 12 o 13 o 14 pulgadas, creo que no han sabido manejarla. Óyeme, José Antonio, yo recuerdo en mis años anteriores, donde yo escuchaba toda la noche los camiones de sal, y al levantarme, todo estaba limpio ya. Sí, yo decía que esta nevada iba a ser de 1 o 2 pulgadas, precisamente por la ausencia. Yo recuerdo que hace unos años, cuando decían que venía una nevada, salían esos camiones, se estacionaban en algunas esquinas y en algunas salidas de los highways, y tú veías el movimiento y el interés. Pero ahora no, la nieve nos ha comido. Fíjate que en algunos sectores están regando arena. Mi esposa me dijo que también lo hacen en Connecticut, pero yo no lo había visto. Arena sin sal, simplemente arena. Entonces, eso muestra la capacidad administrativa de la gente de la ciudad. Uno tiene que tener esa destreza y esa experiencia en administrar. ¿Tú sabes lo que es administrar una ciudad como Nueva York? Por eso es que te digo que nuestro alcalde, solamente 34 años, 34 años, este alcalde con esta gran responsabilidad. Por eso es que siempre asumo y siempre voy a decir, tenemos que olvidarnos de que somos demócratas, republicanos, independientes. Tenemos que ayudar a nuestro alcalde y cualquier alcalde en la ciudad de Nueva York. Tenemos que ayudarlo y no convertirnos en oposición por el simple hecho de que somos de otros partidos. Sí, nos mueve ese deseo de ayudar porque sabemos que es un joven que tiene futuro, sabemos que es inteligente, pero también sabemos que no tiene emergencia. Nuestros comentarios van dirigidos a ayudar más que dañar. Así que antes de tener en línea a la famosa tía de Messi, voy a hacer un comentario. La semana pasada, para que la gente escuche, para que la gente comience a despertar, para que la gente comience a aprender bien el idioma, para que la gente se nutra directamente de la fuente que da las informaciones. ¿Sabes que la semana pasada el presidente Donald Trump firmó un decreto prohibiendo a las compañías constructoras a vender casas a corporaciones? Yo le llamo a las corporaciones tragamonedas. Y tú sabes, José Antonio, la venta, ¿cómo se efectúa? De un 30, óyeme, estas constructoras venden a corporaciones con un descuento de hasta un 40% y a nosotros no la venden a 30 años por el triple o el doble. Eso es un abuso,
Por eso existe el Conde de Montecristo, para que nuestra gente escuche las barbaridades que esos canales de habla hispana y esos disparatosos de las radios en las mañanas y en las tardes jamás le van a dar. Y ya tenemos en línea a la tía de Messi, como cariñosamente le llamamos, a Liliana Sartori. Liliana, buenos días. Muy buenos días, Fausto. Buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo se encuentran? Yo estoy, Liliana, como una roca. ¿Y tú? Qué bueno, exactamente igual. Oye, Liliana, estamos para ayudar a la gente a informarla mejor. ¿Oíste esa noticia de ese decreto del presidente la semana pasada, donde prohibía a constructoras a vender a corporaciones casas hasta de 30 a un 40%, y la gente no se entera? ¿Cómo es posible? Sí, lo escuché y da mucha pena, porque la mayoría de los inmigrantes venimos con el sueño, ¿verdad? Es sueño americano, famosamente se dice, el poder tener la casa. Y es increíble que, ¿verdad? Que yo he visto hipotecas de hasta no 30, Fausto, 50 años. Yo lo pienso y la cabeza me dicen, ¿cómo? Repítamelo otra vez. Es absolutamente increíble que la gente trabaja y trabaja y trabaja y no pueda lograr eso. Oye, estas corporaciones se llevan 10 casas solamente con un cheque. En menos de 5 minutos compran 10 casas y se la venden a otros hasta 30 años. ¿Me entiendes? Entonces, exactamente. Tú, gracias por compartir este proyecto para educar a nuestra gente. Y antes de comenzar contigo, Liliana, ese gran libro que la gente que actualmente nos está escuchando, El hombre más rico de Babilonia, es un clásico de finanzas personales, escrito por un señor apellido Clason, así mismo como suena, Clason. El primer nombre es George, ¿ok? Donde presenta sus enseñanzas a través de parábolas ambientadas en la antigua Babilonia, lo que lo hace sencillo y memorable. Y entonces una de las principales ideas del libro, la primera, págate a ti mismo. Ahorra al menos un 10% de todo lo que ganes. La importancia de pagarte a ti. Oye, el efecto psicológico. Sí. Págate a ti mismo. ¿Qué te parece, Liliana? Es absolutamente correcto. Esa es la filosofía de Primérica. Necesitamos aprender a pensar, y nosotros, lo que yo escucho, Fausto, cuando visito las familias, es que me dicen, cuando tenga dinero ahorro, o hay que tener dinero para ahorrar. Entonces tenemos el mal concepto de que se necesita mucho dinero para ahorrar, y no es así. O también me dicen, cuando me salga de deuda ahorro, y como no saben ni cómo generar más dinero y ahorrar, o cómo salirse de deuda, nunca lo hacen. Entonces, yo le digo a veces a la gente, en broma, le digo, ¿usted cree que cuando usted llegue imagínate tú eres mi cliente, Fausto, y yo te pregunto, y tú me dices, pero cuando tenga dinero ahorro. Y yo digo, ¿tú crees que la compañía de electricidad y gas que tú le vienes pagando tantos años la factura, cuando tú te retires van a decir, ay, Fausto fue tan bueno, entonces ahora nosotros le vamos a dar dinero para el retiro? No va a seguir pagando. La gente va a decir, gracias, le va a decir la compañía. Entonces, a regla general, hay otro, y me encanta ese libro, como tú dijiste, hay otro libro que también está en español, que se llama Los secretos de la mente millonaria. De The Secrets of the Millionaire Mind, de T. Harv Eker, ¿verdad? Y entonces él recomienda lo mismo que nosotros decimos. Uno debería de poder vivir con 55% del ingreso que tiene.
y el otro 45 poder invertirlo en una cuenta a largo plazo que es para nuestro retiro, una cuenta para gastos de aquí a unos 5 años, ¿verdad? Quiero comprarme mi casa, quiero ir a un viaje, una fiesta, estoy enfermo y hasta que me recupere, lo que sea, ¿verdad? 10% para hacer, él le llama una cuenta de caridad, pero es para, ¿verdad? ¿A quién yo quiero dar? ¿A quién quiero bendecir? Una cuenta para jugar, él le llama. Y mira esto lo que sucede. Te digo esto rapidito. Nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y a veces no vemos nada y no nos salimos y llega un momento que el niño interno que tenemos se revela. Y dice, ¿sabe qué? Estoy cansado de trabajar y no hago nada, y la gente se gasta hasta lo que no tiene. Entonces, si hay una cuenta así, que tú le pones, aunque sea un 10%, ¿verdad? Y si no lo puedes, ponle menos, pero ponle algo. Como mucho, cada 3 meses necesitas gastar ese dinero en algo para ti, para tu esposa, tu esposo, tu familia, algo que generalmente uno no hace. Entonces uno satisface el niño interno. Primérica, ¿tienes ese tipo de producto? Claro, nosotros ayudamos a las familias a construir su casa financiera. Hablando de casas, la casa financiera se construye igual que una casa de material, con el cimiento, las paredes y el techo. La única cosa es que solamente empezamos por el techo sin tener un buen cimiento o sin paredes. Entonces, todo lo que es el ahorro construye las partes superiores de la pared y el techo. Se necesita, lo ideal sería que tengamos una cuenta a corto plazo, una cuenta a un plano intermedio y a largo plazo. A corto plazo es para algo que uno vaya a gastar en de aquí a 1 o 2 años, ¿verdad? Una emergencia buena o mala, o sea, mala o la gente piensa en emergencia algo malo. No, pero puede ser, extraño a mi mamá en mi país y la quiero ir a visitar de sorpresa. Y tenemos que planear eso. Entonces, ahí está ese dinero, por ejemplo. Pero me gustaría que compartieras con nuestra gente tus teléfonos, por favor. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Me pueden encontrar en el 929-592-3629. 929-592-3629. Con mucho gusto yo me voy a sentar con ellos en persona o en Zoom y explicarles cómo pueden llegar de donde están a donde quieren ir. Sí se puede. El problema es que nadie nos dice cómo podemos estar mejor. Por eso tú formas parte de esta educación. Así que, Liliana, como siempre, mil gracias por tu participación. No, gracias a ti, gracias por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, Liliana. Gracias. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo en Realidades, y agradezco la participación de ese gran padre de la convivencia pacífica, José Antonio Moya. Adelante, José Antonio. Sí, siguiendo con los consejos al alcalde, tú sabes que nuestra intención no es ni agredirlo, ni hacerle daño. No. Simplemente presentamos opciones. Por su juventud, como siempre he dicho, nuestro alcalde solamente tiene 34 años y necesita toda nuestra ayuda posible. Yo lo veo como mi hijo. Así que, y puede ser también mi hijo. Y tengo que mencionar a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes. El hombre, el mito, la leyenda, el doctor Rafael Rodríguez, con sus oficinas en Queens, en Jackson Heights, en el 718-505-0030, y su oficina en Woodside, en el 718-606-2682, y el príncipe y rey en Corona, de Corona y por Corona, el doctor Salvador Pérez, en el 347-201-4567, y está ubicado en el 100-05 de la Roosevelt, en el segundo piso, en la Suite 201. Y llega la esperada, la mejor peluquera, la mejor colorista, la mejor estilista, Susana, en el 212-869-0001,
Y su teléfono celular es el 347-737-6944 y está ubicada en el 55 West de la calle 45 en el segundo piso entre las avenidas Quinta y Sexta. Y como casi todos los domingos, es un placer poder llevar este tipo de programas a ustedes con la intención de educar, informar y siempre reitero, no propagandas y no tenemos nexos con ningún gobierno internacional, simplemente queremos llevar la mejor de las informaciones a través de todos esos profesionales que dicen que sí a participar en el Conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, en Realidades, y con mi gran compañero José Antonio Moya, a quien todo el mundo conoce como el padre de la convivencia pacífica. Adelante, Moya. Sí, yo también estoy muy emocionado porque el tema que tratamos hoy, yo trato de imitarlo, aunque no veo casi a nadie que lo hace. Y estoy orgulloso de estar junto al Conde de Montecristo, dejando este mundo mejor que como lo encontramos. Y para toda nuestra gente, la nueva versión del Conde de Montecristo, todos los viernes de 8 a 9, a través del mejor canal de televisión, Visión Global TV, todos los viernes de 8 a 9, a través de Visión Global TV, donde tratamos todos los temas para educar a nuestra gente y dejar este mundo mucho mejor. Y como todos los domingos, mi gente, ha sido un placer y le agradezco su sintonía y le deseo el mejor de los domingos y un excelente inicio de semana. Buenos días.